¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Design Code. Yo soy Iván y el día de hoy vamos a continuar con este curso de React. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver el User Provider, cómo vamos a actualizarlo y cómo vamos a adecuarlo a nuestro módulo de usuarios. Así es como se pueden trabajar para todos los demás módulos, pero vamos a comenzar con el módulo de usuarios. Así que sin más, comencemos. Pues bueno amigos, vamos a comenzar. Primero lo que vamos a hacer es hacer un cambio en lo que tenemos actualmente. Si tú sigues el curso desde el inicio, nosotros teníamos anteriormente en el app tenemos nuestros providers. ¿De qué sirve tener un provider? Bueno, al final un provider nos va a ayudar a alimentarnos de un contexto en específico. Por ejemplo, tenemos el provider el layout provider. Este nos ayuda a alimentarnos del contexto del layout. Por ejemplo, si el left nav está oculto o se está mostrando, o métodos para ocultarlo o mostrarlo, etcétera, ¿no? Pero también tenemos algunos otros, por ejemplo, el user provider. Aquí nosotros lo habíamos colocado como ejemplo al principio. Obviamente ahorita no lo necesitamos porque el user provider solamente tiene que alimentar al módulo de usuario. No necesita alimentar a toda la aplicación. Esto para el performance de la aplicación y porque pues por simple hecho no se necesita, ¿no? Es como tener código adicionado ahí o información adicionada ahí. Entonces para ello lo quitamos. Y bueno, vamos a quitar esto y listo, ¿vale? Ya no tenemos el user provider. Es decir, si nosotros ahorita guardamos, vamos a guardar y vamos a ver aquí en nuestro resultado final, nosotros ya no tenemos la imagen del usuario, si te das cuenta. ¿Y por qué no está eso? Bueno, porque anteriormente nosotros habíamos ligado al user provider, que es el que tenemos de esta forma, con el nombre, la posición y el avatar, que por lo pronto pues lo habíamos metido directamente ahí, ¿no? Obviamente esto tiene que ser dinámico y traído a través de un API REST. O en su defecto puede hacerse con GraphQL. Pero bueno, de momento lo tenemos así. Y ahorita ya lo quitamos, ya no está alimentando a toda nuestra aplicación, porque como te comento, pues no hace sentido. Aquí lo que nosotros vamos a hacer más adelante es utilizar ya sea el IOT provider o utilizar el out provider. El out provider lo que nos va a decir es que cuando estemos logueados, pues automáticamente va a generar el usuario los datos del usuario y por ende nos va a mostrar la imagen, la posición y los datos que necesite nuestra UI. Pero a nosotros ahorita en este punto, pues no, el user provider lo único que tiene que alimentar es al módulo provider, al módulo de usuarios, perdón. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, ya tenemos nuestras rutas y aquí en nuestras rutas pues tenemos que alimentarlo con el user provider. Eso es muy sencillo. Básicamente es colocarle aquí user provider y listo. Ahora, si tú eres nuevo en React o aún no conoces muy bien el uso de los providers, pues bueno, te comento. ¿Qué funcionalidad tiene un provider? Bueno, el provider lo que nos va a... La funcionalidad que tiene es que se va a conectar con su contexto y nos va a alimentar de información y de métodos. ¿De información para qué? Porque imagina que ahorita tenemos aquí las rutas de usuario. Por tanto, las rutas de usuario queremos que se conecten al contexto del usuario. Ese contexto de usuario va a tener la lista de usuarios, quizá tenga, no sé, se me ocurre que puede tener el método para añadir un usuario, el método para actualizar el usuario, a lo mejor los campos con los que se crean el formulario para el usuario. Toda esa parte la puede tener directamente el provider, que obviamente se conecta a través del contexto. Si no tenemos esta parte, pues básicamente lo tendríamos que estar haciendo o heredando, mejor dicho, pasando eh, propiedades sobre componentes, ¿no? Es decir, el componente padre le pasa al hijo y el hijo le pasa al otro hijo, y así de una forma que estaríamos anidando demasiadas pasado de propiedades, ¿no? Para que eso no suceda y no tengamos esas malas prácticas, se hace a través de providers. Con ello, pues sabemos que el user provider solamente va a alimentar al módulo de usuarios, que al final del día solo alimenta a las rutas de usuarios, ¿vale? Ahora nos vamos a ir aquí y esta parte la vamos a quitar. De hecho, ahorita vamos a quitar esto y vamos a copiarlo en el layout. Por lo pronto, ¿no? Para no perderlo de ahí, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a irnos nosotros a nuestro contexto aquí y vamos a copiarlo de igual forma. Solo que vamos aquí a colocar
que no trae nada y que no traiga nada. Listo, name. Ahorita esta información no va a funcionar porque pues obviamente solamente lo estamos pasando, ¿vale? Y en provider ya no la tenemos. Ok, aquí te quiero comentar cómo funciona el provider. Primero, esto ya lo hicimos durante el video, pero hoy quiero ser un poco más explícito. Aquí vamos a irnos a la carpeta de hooks. Aquí los vamos a añadir, ya sea los hooks que nosotros generemos, hooks personalizados, los podemos colocar aquí. Y también los hooks que alimenten a nuestros módulos. En este caso, a layout, que tenemos el layout provider y el layout context, que en este caso, pues lo que hacen es, tenemos el método onShowHideLeftNav, que a través de un reducer, pues puede cambiar si se oculta o se muestra la barra de navegación, ¿vale? Ahora, a través del otro, que es el user provider, que ya teníamos, no quise eliminarlo y volverlo a crear, sino simplemente para que vean cómo cambia. Tenemos el user provider, que al final pues trae el children, ya que el children que es, pues al final si se dan cuenta, nosotros tenemos esto. El children viene siendo las user routes, es decir, todas las rutas que estén dentro, que las vamos a colocar directamente de aquí. Y ese provider, que básicamente vamos a utilizar el contexto, y el contexto nosotros definimos las variables que va a tener. Ahorita no hay ninguna, porque la quitamos, que a su vez van a ser las mismas del estado inicial. Nosotros le pasamos el estado, por eso es que el initial state tiene que ser igual o tiene que tener las mismas variables que tiene el user context, ¿vale? Y listo, así funcionaría nuestro user provider de una forma muy sencilla. Es decir, si ahorita nosotros quisiéramos traer alguna información, por ejemplo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo muy rápido. Por ejemplo, vamos a colocar users. Por defecto, bueno, antes de añadirlo aquí, nosotros tenemos que estar seguro de haberlo añadido en la parte de nuestro contexto. Recuerden que el contexto es como la interfaz, podemos llamarlo de esta forma, ya que al final nosotros le pasamos como el estado inicial al contexto y le pasamos las variables que van a existir en ese contexto. Ya que si nosotros quisiéramos utilizar, por ejemplo, vámonos a la parte de table, vamos aquí a utilizar el contexto, y vamos a poner const, no sé, list, por ejemplo, ¿no? Alguna variable que no existe. Vamos a poner use context. Y en use context nosotros vamos a utilizar el user context. Vamos a utilizar el user context. Listo. Y aquí, bueno, vamos a colocar, a ver si existe, ¿no? Aquí si te das cuenta no nos está diciendo nada porque no existe absolutamente nada. En teoría nos tiene que sacar aquí los datos que pueden venir directamente de user context. Y por ejemplo, si te acabas de percatar, no nos muestra absolutamente nada, ¿vale? Más que lo que tenemos por aquí. ¿Eso por qué? Porque en el contexto no tenemos nada. Es por eso te digo que se comporta como una interfaz. Entonces nosotros le vamos a decir que aquí vamos a tener una lista de usuarios, que por defecto va a venir vacía. Entonces cuando nosotros queramos aquí mostrar, vamos a hacerle esto. Ahora sí nos muestra usuarios. Por eso es importante que nosotros cagueemos correctamente la parte del contexto. Y ahora sí en la parte del initial state, ahora sí ya sabemos que existen los usuarios, que por ejemplo por defecto vienen vacíos. Y bueno, por ejemplo, nosotros aquí podríamos colocar directamente ya los usuarios, ¿no? Ahorita vamos a colocar una lista de name. Pues, simplemente como haciendo alusión que tenemos ya un par, ¿vale? No sé, otro name. Listo. Y con eso tenemos nuestro initial state. Y ya tenemos nuestro provider, ¿no? Es decir, nuestro contexto se comporta como una interfaz porque al final le estamos diciendo las propiedades que va a tener ese contexto. El user provider se alimenta de ese contexto y le tenemos que pasar ese initial state que tiene que básicamente ser ese contexto como tal para que nuestro componente sepa que en ese contexto existen esas variables. Por ejemplo, ahorita vamos a iterar, vamos aquí a generar un react.fragment y vamos a colocar un map, vamos a decir users. De hecho aquí lo que podemos colocar es
colocarlo de esta forma, ¿no? Es decir, que en caso que no exista o esto no es necesario porque ya por defecto viene, pero en dado caso que se haga indefinido la variable, pues pasemos un array vacío y podamos iterar de una forma correcta, ¿vale? Vamos a ponerle users.map y vamos a colocar u de usuario y vamos a retornar. En este caso vamos a colocar aquí const name igual a 1. ¿Por qué? Porque si ustedes recordarán, pues la acabamos de colocar en la parte de nuestros user que tiene un nombre, ¿no? Entonces ahora vamos a colocar aquí quizá una lista con los nombres, ¿no? Es importante colocar la parte del aquí porque pues sepan que nos puede generar algunos errores, entonces para ello simplemente generamos la aquí y la pasamos, ¿vale? Eso es más como de React, ¿vale? Esto en realidad aquí nos funciona para que el React a nivel de framework sepa en qué elemento está cambiando, qué elemento está mostrando. Eso nos ayuda mucho en la parte de actualización o simplemente en la parte cuando pinta el elemento, porque nos sabe exactamente qué elemento está pintando y dónde se encuentra. Si no, puede ser un poquito difícil para él, por eso siempre nos manda un warning, aunque no es un error, nos manda ese warning, ¿vale? Entonces vamos a guardar y vamos a ir a ver directamente qué es lo que tenemos. Ahorita necesitamos irnos a la parte del usuario. Y si te das cuenta que ya tenemos Iván Larios y Lucía Pérez, que estamos directamente en la vista de user. Obviamente si nos damos alguna otra vista, por ejemplo new, pues no tenemos nada, ¿vale? Ahorita lo estamos haciendo así porque pues obviamente no hemos generado ningún aunque tenemos aquí, aún no lo estamos alimentando de esa forma, pero bueno, de esta forma así lo tendríamos. Vamos a regresarnos a nuestro Visual Studio. Y pues bueno, así es como funciona nuestro contexto y así es como funciona nuestro provider. En realidad necesitamos lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se puede crear? Pues simplemente generemos un provider, le pasamos las propiedades que como sabemos por defecto pues trae nuestras rutas, que al final de cuentas eso se considera como los children, que al final vamos a inyectar aquí. Y vamos a hacer uso del contexto, que el contexto pues tiene los siguientes datos, que en este caso solamente es users o la lista de usuarios, y vamos a utilizar el método provider para pasarle el valor, que en este caso es el estado inicial, o el estado que va a tener. En este caso definimos nosotros con el hook de useReducer. Podemos utilizar useState, pero en este caso vamos a utilizar un reducer porque ese es un provider es más conveniente utilizar un reducer porque va a funcionar con muchos elementos, no simplemente va a ser un texto. De hecho, si es un objeto, sí se puede trabajar a través de use state, pero a veces hay objetos que son complejos que es preferible trabajarlos con reducers, ¿vale? Aquí nosotros ya creamos un reducer en un video pasado. Esto lo vamos a ver, te lo voy a explicar más en el siguiente video, donde hagamos ya uso de este reducer, pero de momento te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Nosotros aquí generamos un reducer que lo pasamos a la carpeta reducers y generamos aquí una función que se llama reducer, que solamente le pasamos el state y el action. El action normalmente trae el type y el payload. El type es, por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestros type de este usuario. Tenemos el update avatar. Normalmente hay personas que lo suelen poner directamente como string, pero es importante generar esa constante para que si en dado caso cambia, en todos lados que se utilice esta variable, cambie de forma conjunta y no tengas que estar cambiando todas las palabras en todos los archivos que tengas esto, ¿no? Para eso generamos un user types y ese user type lo usamos en el reducer y cuando sea igual a update avatar, entonces va a entrar a este caso, hace el cambio del estado y una vez que cambia el estado, pues obviamente regresa al nuevo estado y por defecto, si no hay ningún caso definido en este switch, pues entonces manda el estado actual sin hacer ningún cambio, ¿vale? Y por eso es que generamos nosotros aquí nuestro reducer y le pasamos el estado inicial, que es que este va a estar cambiando a lo largo de todo el ciclo de vida de la aplicación. Y pues bueno, así es como funciona. Y más adelante vamos a estar haciendo uso del useReducer para poder agregar un nuevo usuario, para poder crear un usuario, para poder actualizar un usuario, para poder eliminar un usuario, para poder listar el usuario y todo ese tipo de funcionalidades que suele tener un módulo. Así que bueno, espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.